Muy bien, vamos a empezar el primero. Determina una fórmula para la suma de Riemann de las siguientes funciones obtenida al dividir en intervalo AB en n subintervalos todos iguales. Luego toma el límite de estas sumas cuando n tiende a infinito para obtener el área debajo de la curva sobre el intervalo AB que está indicado ahí. ¿Ya? Vamos a partir con esto, ¿ah? Y después, bueno, vamos a ir agregando otro tipo de ejercicio. Bien, entonces recordarles lo siguiente. La suma de Riemann, ¿ya? Una suma parcial de Riemann, está definida como la sumatoria de k igual 1 hasta n de f de c sub i, de c sub k, perdón, delta x sub k. Eso en general, donde el delta xk está dado como el xk menos xk menos 1, eso en general, ya esto muy en general, y el ck era una suma intermedia, entonces era un medio de x sub k más x sub k menos 1. ¿Ya? Esto en términos bien generales. ¿Ya? La suma de Riemann es una suma intermedia, donde las c sub k son puntos intermedios en un intervalo, donde esto que está aquí son los rectángulos que uno suma, ¿cierto? Indefinidamente para obtener un área. ¿Ya? Y el delta x es el ancho de cada uno de los rectángulos. ¿Ya? Ok, hasta ahí está todo claro. Ahora, vamos a ir al caso particular de lo que nos plantean acá. Caso particular. El caso particular básicamente es qué pasa si el delta xk es constante, x espaciado, como se le llama. ¿Qué significa x espaciado? Significa que todos los anchos son iguales. Entonces de ahí tenemos que el delta xk se transforma en delta x, y este delta x es simplemente b menos a dividido en n. ¿Sí? Hasta ahora creo que no he dicho nada terrible. ¿Es así o no? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ya, genial. Entonces, a ver, yo podría tomar un CK intermedio, yo podría tomar un XK menos 1, o podría tomar un XK. O sea, podría tomar una suma de extremos izquierdos, podría tomar una suma de extremos derechos, o podría tomar una suma intermedia. ¿Ya? Lo más cómodo siempre es trabajar con el extremo derecho, por un tema de comodidad. Entonces, en este caso, el A vale 0, el intervalo lo está dando, B vale 1, y delta X va a ser entonces 1 menos 0 dividido en n, es decir, 1 sobre n. Por otro lado, el xk está dado como a más k veces delta x. Como a es 0 y delta x es conocido, entonces uno nota 0 más k por 1 sobre n. Entonces el xk para nosotros va a ser k dividido en n. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Ya. Por si acaso, pueden reaccionar los que no quieran escribir, ¿cierto? Hay unas reacciones de unos deditos para arriba, ¿cierto? De unos tics. Y así yo sé que me van siguiendo, porque me interesa que vayamos todos al unísono en ese aspecto. Entonces, ya, ok. Profe, Dígame. XK va a tener esa como fórmula para Sí, cuando es X espaciado, sí, o siempre. cuando es X espaciado, esta es la fórmula. Ya, gracias. ¿Ya? Cuando es X espaciado, esa es la fórmula. Ahora, cuando no es X espaciado es A más K delta XK, y este delta XK es variable. ¿Ya? Por eso ahí es un poquito más complicado. Pero de todas maneras, ¿qué es lo que tenemos? Ok, como f de x es 2x al cubo, entonces
f de xk, vamos a tomar extremos derechos, podríamos tomar izquierdos, centrales, en todo caso se va a poder llegar a lo mismo, así que no hay problema. F de xk va a ser 2x sub k al cubo. Como x sub k es k partido por n, entonces esto va a ser 2k sobre n al cubo. O sea, que f de xk es simplemente 2k cubo dividido por n al cubo. ¿Ya? Estamos armando de a poco esta suma, porque si la armo así como todas juntas, podría eventualmente enredarse uno en estas cosas. ¿Ya? Entonces la idea es ir haciéndolo poco a poco. Ahora bien, tomaremos sumas de extremos derechos. O sea, vamos a tomar una suma de extremos derechos de la partición P de la función f, que va a ser la suma de k igual 1 hasta n de f de x sub k delta xk. Reemplacemos, esto sería sumatoria de k igual 1 hasta n, f de xk está aquí, 2k al cubo sobre n al cubo, por el delta xk, que para nosotros, recordémoslo, es 1 sobre, es k partido por n, ¿cierto? El delta x era 1 sobre n, ahí está. Entonces lo vamos a reemplazar y nos va a quedar 2k cubo dividido en n cubo, todo eso multiplicado por 1 sobre n. Por lo tanto, la suma de extremos derechos de la partición P de la función f, esta suma, va a ser esta que está aquí. Dos k cubo dividido en n a la cuarta. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Ya, todo bien hasta ahí entonces. Perfecto. Observemos que la integral, o sea, perdón, la suma, la variable o el contador, ¿ya? Para nosotros es k. Por lo tanto, todo lo que tiene k se queda dentro, y todo lo que no tiene k se va, queda fuera de la suma. Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. Queda 2 sobre n a la cuarta como constante, el k el que me interesa, de la sumatoria de k igual 1 hasta n, de k al cubo. Gabriel tiene una duda, cuénteme. Profe, es que había como leído algunos desarrollos de personas haciendo sumas de Riemann y ponen algo como hipótesis, ¿Ya? justificando como que bueno, aquí tengo la duda, justificando como cuando pasan al límite la sumatoria de tanto, tanto, tanto es igual a la integral. Ujú. Esa hipótesis, ¿cómo la pondríamos nosotros? Es decir, ¿cómo qué tendríamos que poner? Que, ejemplo, la función es continua. Que la función es continua. Si la función es continua, Solo entonces, claro, porque el criterio de integrabilidad indica, explica, que para poder decir que una integral es igual al límite de la suma, entonces la función tiene que ser continua. ¿Ya? muchas gracias, profe. Vale. Ya, entonces, ¿qué hacemos ahora? Resolvemos la suma de los cubos. En este caso, la suma de los cubos, ¿cómo quedaría? Suma de la partición P de extremos derechos de la función f es 2 sobre n a la cuarta por n más 1, dividido por 2, y todo eso al cuadrado, que corresponde a la suma de los cubos, ¿cierto? Ustedes esto lo vieron en álgebra, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, queda 2n cuadrado, n más 1 al cuadrado dividido por 4n a la cuarta. Simplificamos, 2 te queda aquí, y entonces te queda SP de extremo derecho, ¿cierto? De la función f va a ser simplemente un medio por n cuadrado dividido por n cuadrado más, nada que ver con más, por n más 1 al cuadrado dividido en n cuadrado. ¿Por qué hago eso? Ya van a ver.
Porque esto yo lo puedo escribir de esta manera. 1/2, 1 más 1 sobre n al cuadrado. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Profe, ¿puede explicar de nuevo el paso anterior? Ahí donde transformó la K al cubo en eso al cuadrado. Es que esa es una suma notable. Esa es una suma que se ve en álgebra. La suma en álgebra decía que la sumatoria de k igual 1 hasta n, de k al cubo, eso es n más 1 dividido por 2 al cuadrado. ¿Lo vieron en álgebra, no? Ah, ya, Álgebra. profe, yo no me acordaba de eso, así que gracias. Sí, es de álgebra 1. ¿Ya? Entonces son las tres. Hay tres sumas notables. Está la de los k, la de los cuadrados y la de los cubos. Por lo menos esas tres son las más usadas. ¿Ya? Así que ahí recuérdenla, ténganla por ahí. Hasta aquí, ¿está todo claro? ¿Sí? Profe, Ujú. ahí en la parte donde simplificó los n cuadrados dividió las multiplicaciones, ¿cierto? Sí, El pues, denominador. Ya. exacto. Exacto. N cuadrado, n cuarta lo escribí como n cuadrado por n cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la suma de extremos derechos. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden, bueno, tome el límite cuando n tiende a infinito para obtener el área bajo la curva sobre esta función en el intervalo a b. Entonces, bueno, hagamos eso. Hacemos lo siguiente. Tenemos límite. ¿Ya? Tenemos el límite cuando n tiende al infinito de SP de f, que está el área que estaban diciendo, corresponde al límite cuando n tiende al infinito de 1/2 1 más 1 sobre n al cuadrado. Y como n tiende a infinito, esto tiende a 0, entonces te queda 1/2 por 1 al cuadrado, y eso entonces va a ser 1/2. Y ahí está, pues, el área es 1/2 unidades cuadradas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación que le podemos dar? ¿Cuál es la interpretación que le podemos dar? Bueno, la función 2x cubo, ¿ya? Yo acá lo voy a hacer en un dibujito, ¿ah? Vámonos al GeoGebra. Profe, ¿Sí? eso es que cada partición tiene un medio de área o nada que ver. Ahora vamos a ver eso. Ahora se los voy a explicar así con mayor detalle. Eh, Calculadora gráfica. Les voy a compartir la pantalla de GeoGebra para que lo vean, es más rápido. Ya, entonces, a ver, tenemos como función, la función que está entre 0 y 1, es 2x al cubo, ¿eh? Es ese pedacito, ¿ya? Ese es el pedacito, digamos, de función. ¿Ya? Se ve un poco la gráfica, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos calculando, ¿ya? Integral n, la función es f, el extremo inferior del intervalo es 0 y el extremo superior es 1. ¿Ya? Esa es. Voy a tratar de cambiar la zona porque está un poco fome. ¿Sí? Vamos a cambiarla por rojo. Ahí. Lo que nosotros calculamos fue eso. Esto que ustedes están viendo aquí. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Sí? Eso fue lo que calculamos. Lo que nosotros hicimos fue calcular el área debajo de la función 2x al cubo entre 0 y 1. Esta zona en rojo. Lo que nosotros hicimos aquí fue calcular rectángulos. Yo aquí les voy a mostrar, bueno, voy a hacer varias tomas, digamos, para poder entenderlo geométricamente. Pero me voy a llevar el dibujo.
nos vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a hacer un análisis de esta situación, porque resulta que lo que nosotros calculamos fue esta área. Pero ¿cómo lo hicimos? Porque esa es la gracia, pues más allá de si está bien o está mal, o sea, nosotros hicimos eso, pero todo el cálculo, toda la parafernalia que hicimos fue esta. Vamos a hacer un pequeño zoom, y yo con un color así azul puede ser, o verde, ya lo voy a hacer con verde. Lo que nosotros hicimos fue construir un rectángulo, ¿ya? Y este rectángulo tomamos como altura del el extremo derecho, ¿ya? Es decir, yo aquí tengo, ahí está, y yo acá tengo el borde xk menos 1, y acá tengo el borde xk, yo tomé como altura el xk, ¿ya? Y esto de aquí va a ser simplemente f de xk, que para nosotros es 2xk al cubo. Entonces, ¿qué hicimos? Sumamos todos los rectángulos que se formaron aquí, todos. Y una vez que los sumamos, lo que hicimos fue básicamente hacer de que los anchos, ¿cierto? La cantidad de particiones, la cantidad de partes que yo dividí el intervalo 0,1 fueran las máximas que puedan. Por eso decimos n tiende a infinito. O sea, hacemos que nuestra cantidad de rectángulos que se forman aquí sean las máximas que se puedan. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Lo que ocurre es que este espacio que se ve aquí, que sobra, ¿cierto? Se ve claramente que sobra, se hace cada vez más chiquitito. Por lo tanto, la suma, el límite de esta suma, ¿cierto? De estos rectángulos que se empiezan a formar, aquí dibujé uno, pero son todos los que se puedan dibujar acá, hacen que finalmente el límite converja al área bajo la curva. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Ahí levantaron la mano, Bruno levantó la mano, cuente. Sí, profe, tengo una duda. En el ejercicio no le pregunté cuando tomó el lado derecho, del SP derecho. Ujú, Eso usted había dicho que se podía tomar, bueno, del extremo derecho al izquierdo, pero ujú. una duda, cuando era X espaciado o algo, ¿eso daba lo mismo? O como que era, ¿Qué criterio yo debería no sé si da lo mismo. considerar? Ya, Sí, entiendo la pregunta. O sea, en el fondo tú apuntas a decir, ¿qué tengo que considerar para que me dé lo mismo? sí, eso. Que la función sea continua en el intervalo trabajo. Eso es todo. ¿Ya? Que la función sea continua. Estamos trabajando en el intervalo 0,1 y la función x cubo es continua en todo R. Ah, ya. Entonces, al ser continua en todo R, en particular también es continua en el intervalo 0,1, por lo tanto es integrable, y al ser integrable yo puedo tomar la altura donde yo quiera. Va a converger igual. Vale, gracias. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Ya. ¿Alguna otra pregunta por ahí antes de pasar al siguiente ejercicio que quiero hacer? Profe, y si tomamos el extremo izquierdo, ¿cómo sería la fórmula? ¿Sería igual? No, la fórmula de SP no va a ser igual, pero va a converger a lo mismo. Lo que sí te puedo aclarar es que lo que va a suceder ahí es que se me corrió todo. Es que si lo dibujo, a ver, sería este rectángulo. ¿Cachai? Esa sería la altura. Ahí en vez de que te sobre espacio, te va a faltar por cubrir. Entonces, en la medida en que yo voy achicándome, voy a cubrir este espacio que está aquí. ¿Se entiende? Y en temas de evaluación, ¿siempre va a dar lo mismo si tomamos el lado derecho o el lado izquierdo o nos van a decir? Te pueden decir, tome una suma intermedia. Te pueden decir, tome los extremos derechos. Te pueden decir, tome los extremos izquierdos. Si no te lo dicen, tú primero debes justificar que la función es continua. ¿Ya? Decir, oye, la función es continua. Y al ser continua, yo puedo tomar el extremo que quiera. Pero debo declarar. Debo ¿Solo decir. escribirlo o demostrarlo? No, escribirlo. ¿Ya? Escribirlo. Voy a hacer la suma de extremos derechos, o de extremos izquierdos, o la intermedia. Pero previa justificación de que es convergente producto de que la función es continua. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en un momento dijo usted que, bueno, que donde era X espaciado se utilizaba un delta K como fórmula,
Pero cuando no era espaciado, no era X espaciado, dijo otra fórmula. Sí, ¿Esa cuál era? acá está. Esa es la más Ah, ya. general. Esto es lo más general. Ahora, caso particular, si X, X espaciado, esto se transforma en esto. Ya, gracias, profe. Ahí me están preguntando por las formas los notables de la sumatoria. Bueno, la voy a dejar escrita acá, antes de pasar al siguiente problema. Nota. Nota. Sumas notables. Deben recordarlo, ¿ah? Esto es súper importante. La primera es la suma de los K. K igual 1 hasta n de K. Esto es n por n más 1 dividido en 2. La segunda es la de los cuadrados. Esto es n más 1, 2n más 1 dividido en 6. Y la tercera es la de los cubos, que son las tres usadas, las tres más usadas. Es n más 1 dividido en 2, pero al cuadrado. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. ¿Nos vamos con otro ejercicio? Ya. Ok. Ejercicio número 2. Ya. Te dicen probar que el valor de la integral que está señalada aquí es menor o igual a raíz de 2. Bueno, lo primero, quiero recordarles que cuando nosotros queremos acotar integrales, porque esto se llama acotamiento de integrales, lo que requerimos normalmente usar es lo que se conoce como la desigualdad de mínimo máximo. ¿Ya? Entonces, la desigualdad de mínimo máximo es la siguiente. Dice, bueno, si yo tengo una función continua en el intervalo AB, decimos que el mínimo de la función f por b menos a es menor o igual que la integral entre a y b de la función f, y esta es menor o igual que el máximo de f por b menos a. ¿Ya? Entonces, básicamente, ese es el asunto. ¿Ya? Ese es el asunto. Vamos a trabajar en esa línea. Entonces, quiero que miren lo siguiente. Consideremos la función f1 de f de x igual a la raíz de f1 de x, donde f1 corresponde a todo el argumento que está en la integral, 1 más coseno de x. ¿Ya? Si estamos hablando de desigualdad de mínimo y máximo, tenemos que recordar el teorema de máximos y mínimos, teorema de valores extremos, que dice que toda función continua en un intervalo cerrado alcanza al menos en algún momento un máximo y un mínimo. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar los máximos y mínimos de la función f1. Y de esa manera vamos a ver cuál es el mínimo, cuál es el máximo para poder acotar esto y aplicar el teorema. Entonces, si f de 1, si f sub 1 de x es 1 más coseno de x, la derivada de f1 es la derivada de coseno, que es menos seno. Ahora, si hacemos 0 para encontrar los puntos críticos, nos encontramos con lo siguiente. f1' de x es igual a 0, si y solo si, menos seno de x igual a 0. Y el seno es 0 en x igual 0. Por lo tanto, en este punto hay un valor crítico.
en x igual 0 se alcanza un valor extremo. Recordemos lo que veíamos en cálculo 1. Para yo saber si ese valor extremo es máximo o mínimo, tenía que recurrir a la segunda derivada. ¿Ya? Teníamos que usar un criterio, ¿cierto? Para poder saber si ese punto es máximo o mínimo. Entonces, teníamos f1', que es menos seno de x. Derivamos de nuevo. f1 segunda. La derivada de seno coseno te queda menos coseno de x. Y si evaluamos la función en 0, f1 segunda de 0, te queda menos coseno de 0. Coseno de 0 es 1, te queda menos 1, negativo. Entonces, si la segunda derivada en el punto crítico daba negativa, decíamos que estábamos en presencia de un máximo local. Luego, ¿Y esto estamos haciéndolo para buscar cuál es el mínimo y el máximo de la función? exactamente, poder aplicar el teorema. Ya, gracias. Se alcanza un máximo local. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente. En la práctica, el máximo de la función f va a estar dado por la función f evaluada en este punto crítico, la función original. Porque yo ya sé que en f1 se alcanza un máximo en 0. Entonces, si yo reemplazo la x por 0, la función original, ahí voy a obtener el valor máximo de la función. Como la función f corresponde a la raíz de 1 más coseno de x, f de 0 va a ser simplemente igual a la raíz de 1 más coseno de 0. Pero coseno de 0 es 1. Por lo tanto, te queda raíz de 1 más 1. Y el valor es raíz de 2. Entonces, el máximo de la función f es raíz de 2. Por lo tanto, una de las cosas que podemos concluir es que para todo x entre 0 y 1, la función raíz de 1 más coseno de x va a ser siempre más chica que raíz de 2, porque este es un valor máximo. Si esto sucede, ¿cierto? Integro, y al integrar te queda que la integral entre 0 y 1 de la raíz de 1 más coseno de x va a ser menor o igual que el máximo de f por b menos a. b es 1, a es 0. Por lo tanto, de ahí tenemos que la integral desde 0 hasta 1 de la raíz de 1 más coseno de x diferencial de x es menor o igual que raíz de 2, que era lo que se pedía demostrar. ¿Hay consultas? Está mudo. ¿Se entendió? Profe, ¿puedes explicar de nuevo la última parte cuando dijo que había que integrar? No, lo que pasa es que estoy expresando la integral, pues. Ahí estoy aplicando el teorema simplemente. Al aplicar la integral, ¿cierto? Te queda, bueno, si f de x es menor o igual que el máximo de f, entonces la integral de f va a ser menor o igual que el máximo por b menos a. Eso Ya, estoy gracias. diciendo. Entonces, eso fue lo que hicimos aquí. La integral máximo por b menos a. Y ahí está. ¿Una otra pregunta? Profe, Ujú. ¿eso puede funcionar como el teorema del agotamiento? De hecho, tiene su fundamentación en eso. ¿Ya? Lo tiene. Puede funcionar, pero aquí yo solamente puedo indicar hasta dónde, ¿cómo te lo dijera? Yo aquí lo único que puedo indicar es dónde se mueve la integral. No puedo saber exactamente cuánto vale, sino que mira, la integral va a estar entre tal y tal valor, pero no la puedo calcular con esto. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vamos con otro ejercicio. ¿Se entendió?
Sí, profe. Ya, vamos con otro ejercicio. Bien, entonces, identificar el límite que está indicado aquí como el área de una región acotada en el plano y luego evalúe ese valor. ¿Ya? Ok, entonces quiero que recuerden lo siguiente. Recordemos esto. Observación. Observación. Y la integral entre a y b de fx diferencial de x es igual al límite cuando la función es continua, integrable, todo eso, cuando n tiende a infinito de la sumatoria de k igual 1 hasta n de f de xk delta xk, ¿ya? En general, fck, f de xk, delta xk, ¿ya? Y podemos considerar que si X espaciado, si la partición P es X espaciada, ¿qué significa X espaciada? ¿Se acuerdan? ¿Qué era X espaciado? Que tienen igual ancho. Que tienen igual ancho, entonces el delta X es igual a B menos A sobre N, y el XK es A más K veces delta X, o también se puede anotar así, como A más K, B menos A sobre N. ¿Está bien eso? ¿Sí? Perfecto. Ahí me estaban preguntando por qué tomé a f como en el otro ejercicio como 1 más coseno. Ah, porque es más fácil analizar lo que está dentro de la raíz. Simplemente por eso, porque la función la función raíz cuadrada es continua y monótona en el intervalo de trabajo, por lo tanto puedo trabajar con el argumento. Y después, con esa justificación, puedo trabajar, hacerlo extensivo a toda la raíz. ¿Ya? Por eso hablé de raíz de f1. ¿Ya? Analicé f1 y después me fui a f. Profe, Ya. eso también es como aplicable si yo tengo una función cúbica también. ¿Raíz cúbica? No un elevado al cubo. Tengo un paréntesis elevado al cubo de la función. Y la En separo. en un buen intervalo, sí. Ah, ya. ¿Ya? En un buen intervalo, sí. Ya, entonces, vamos a ver qué vamos a hacer acá. Tenemos esto. Entonces vamos a transformar esta integral y fíjense que la integral entre a y b de la función f de x va a ser escrita como el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de k igual 1 hasta n, o de i igual 1 hasta n, como ustedes quieran, de f de x sub k, que es f de a más k veces b menos a sobre n, por delta x sub k, que es b menos a sobre n. Estoy reemplazando los casos de una partición x espaciada arriba, y esta fórmula después la pueden guardar por ahí, porque les va a servir bastante. Entonces, esto que está aquí no depende de la suma, entonces lo sacamos. Y te queda b menos a sobre n, sumatoria de k igual 1 hasta n, de f de a más k veces b menos a dividido en n. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Ya, ok. Hasta ahí está todo ok. Ahora el k cámbienlo por i. En el fondo es lo mismo. Que k sea k o que sea i, da lo mismo. Pero quiero que observemos el límite. A ver, el límite L correspondía al límite cuando n tiende al infinito
de la sumatoria de igual 1 hasta n, de n menos i, dividido en n cuadrado. Yo voy a sacar, fíjense que dentro de la suma, o sea, fuera de la suma, perdón, hay un n que está sobrando siempre. Entonces, vamos a reescribir este límite de la siguiente manera. Límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n, de 1 partido por n, por n menos i partido por n. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Este 1 partido por n no depende de i, así que lo voy a sacar. Y me va a quedar. Límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n, sumatoria de igual 1 hasta n, y aquí voy a distribuir. Mira, te va a quedar n partido por n menos i partido por n. Vamos a simplificar acá y nos queda el límite cuando n tiende al infinito de 1 partido por n de la sumatoria de igual 1 hasta n de 1 menos i sobre n. ¿Bien hasta ahí? Ya. Quiero que pongan mucha atención. Quiero que pongan mucha atención. Porque lo que hicimos en el fondo fue hacer una comparación. Yo aquí tengo el f. Y acá tengo el delta x. Entonces, miren lo que voy a hacer. Mucha atención. Yo voy a tomar como b menos a dividido en n, el término que está fuera de la suma. Por algo reescribí la suma de Riemann para poder hacer la comparación. Lo que está fuera de la suma y dentro del límite es 1 sobre n. Profe, lo que Y- sale, disculpe, lo que sale en n menos i partido n cuadrado es lo del enunciado, ¿no? Sí. Ya, gracias. Y a más k veces b menos a sobre n. No va a poner k, lo va a poner ia. Porque estamos usando el contador i. Es lo mismo. Que use k o i, da lo mismo. Va a ser igual al i sobre n que está aquí. ¿Podría tomarlo completo? Sí, también podría tomarlo completo, pero considero que es más fácil tomar esta parte nomás. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Porque aquí se me formó un sistema de ecuaciones, fíjense. Yo aquí tengo b menos a igual a 1. ¿Cierto? Y b menos a sobre n, 1 sobre n. Entonces, b menos a sobre n es 1 sobre n. Reemplazo. A más i sobre n igual a i sobre n. Reduzco y me quedó que a vale 0. Entonces, con este sistema yo encontré inmediatamente cuánto a vale 0. El valor de a. Y como b menos a vale 1, entonces ¿cuánto vale b? ¿Cuánto vale b? 1. Entonces quiero que observen. El límite L, límite cuando n tiende al infinito, de 1 sobre n, sumatoria de igual 1 hasta n, que lo quiero hacer súper claro para que se vea, 1 menos i sobre n. En el fondo, este vendría siendo el x. Este vendría siendo el x de la integral. Y este sería el delta x que nosotros estábamos buscando. Y todo esto que está aquí afuera corresponde a la función evaluada en ese x sub i. Entonces, esto de aquí es el delta. Este es el f de x sub i y el x sub i está ahí adentro. Por lo tanto, ya sé que el a es 0, que es el límite inferior de integración. B es 1, que es el límite superior de integración. Por lo tanto, este L representa la integral entre 0 y 1, A0, B1, de la función 1 menos X, y el delta que por supuesto representa al diferencial de X.
Por lo tanto, L representa el área en el intervalo cero uno de bajo la recta igual 1 menos x sobre el eje x. Y si yo quisiera dibujarlo, ¿cómo sería? Bueno, dibujamos la recta. ¿Ya? Ustedes saben dibujar rectas. Aquí tengo uno, acá tengo uno. Una recta con pendiente negativa, coeficiente de posición 1. ¿Cierto? Entonces, el área que estamos buscando en el intervalo 0,1, este es el 0, ¿cierto? Sobre el eje. Y bajo la recta sería esta que está aquí. Entonces, esto que está aquí es lo que nosotros conocemos como el límite L. L va a representar el área de esa zona. ¿Ya? Ahí tenemos identificada la región. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, nos piden evaluar el valor. ¿Ya? Pero no nos piden evaluar el valor calculando el área de aquí. Podemos hacerlo. La idea es haciéndolo con los cálculos que sabemos del límite. Se calcula el límite, evalúa este valor. Una forma claramente es decir, bueno, esto es base por altura dividido por 2, porque esto es la mitad de un triángulo, esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, en el fondo el L que nosotros teníamos aquí corresponde al área del triángulo que se está señalando ahí, que sería 1/2 de la base, que sería 1, por la altura, que también sería 1. Por lo tanto, el límite en sí debería valer 1/2. ¿Me siguen? Ya. Ahora, ok, vale 1/2. Tenemos más o menos claro que vale 1/2, pero tenemos que probarlo, porque esta es nuestra representación geométrica. Ahora nosotros vamos a calcularlo para ver, oye, efectivamente, matemáticamente se ve de que eso es 1/2. Entonces vamos a ver. L corresponde al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n, de n menos i, dividido todo eso por n cuadrado. Yo voy a sacar el n cuadrado, tal cual como lo hicimos. Te queda límite, cuando n tiende al infinito, de 1 sobre n cuadrado, y separamos. Te queda la sumatoria de igual 1 hasta n, de n, menos la sumatoria de igual 1 hasta n, de i. Al separar, simplemente lo que vamos a hacer es calcular cada una de las sumatorias. La suma de una constante es la constante por el último elemento. Entonces nos queda L, 1 sobre n, perdón, límite, cuando n tiende al infinito, de 1 sobre n cuadrado, menos la suma de los n naturales, que sería n más 1, dividido por 2, ¿cierto? Y ahora simplemente calculamos el límite. Te queda el límite, cuando n tiende al infinito, te queda n cuadrado dividido en n cuadrado menos n más 1, dividido en 2n cuadrado. Este n cuadrado que está en el denominador multiplica a cada elemento que está ahí en el paréntesis. Entonces simplificamos acá, simplificamos aquí, ¿y qué te quedó? Límite, cuando n tiende al infinito, acá te queda 1 menos n más 1 dividido en 2n. Si hacemos las cuentas que corresponde, nos vamos a dar cuenta de que esto es límite, cuando n tiende al infinito, queda 1 menos 1/2 más, perdón, menos
1 sobre 2n. ¿Qué pasó aquí? Este signo afecta a todo, ¿cierto? Te queda n partido por 2n, menos un medio, más por menos da menos, 1 sobre 2n. N tiende a infinito, esto tiende a 0, te queda 1 menos un medio, bueno, en efecto, el valor es un medio. Entonces, geométricamente, como matemáticamente, coincide que lo que habíamos dicho, ¿cierto? Geométricamente que era el área de un triángulo y eso era un medio, era correcto y aquí está comprobado en términos matemáticos. ¿Se entendió? Sí, profe. Se me hizo corta la clase. Son las 2:15 ya. Increíble. Bueno, les voy a dejar una pequeña tarea para que ustedes lo hagan. Ya en la próxima sesión obviamente vamos a hacer más ejercicios y así vamos. Esa es como la idea. La tarea que les quiero dejar es lo mismo, pero sin calcularla. Solamente quiero que expresen el límite como una integral. No quiero que lo calculen, solamente que lo expresen. ¿A qué integral corresponde? ¿Ya? Esa va a ser la tareita para que ustedes lo hagan, más o menos siguiendo la misma idea de lo que hicimos recién. No calcule la integral, no calcule las sumas. Es solamente expresarla.